Entonces, bueno, en este momento le vamos a dar la bienvenida oficial, entonces ya grabados, ya bonitos todos y ya con nuestro agua caliente, nuestro café caliente y nuestra agüita saborizada. Están nuestros amigos de Banco Itaú y de Banco Patagonia. Les decía por allí, para los que no sé si escucharon, pero para los que no escucharon, es una charla muy importante por tres motivos. Primero, porque es la última charla del año, para nosotros que ha sido un año de 3 a 4 charlas por mes, en muchos casos un año de mucha demanda, un año de mucha entrega, de mucho trabajo, de mucho compromiso, doblemente importante porque dos de nuestros grandes socios, de los más queridos, de los más cercanos, de los más protagonistas hoy, van a ser justamente los protagonistas. Y en tercer lugar, porque esto es lo que dimos en llamar una precuela, es decir, el kickoff de la muestra, de la punta del iceberg de lo que pretendemos el año que viene sea un año, en el 2022, de muchísimo protagonismo en materia, digamos, de comercio internacional. Así que bueno, bienvenidos oficialmente Gonzalo y Analía, que van a ser nuestros oradores. El aire es vuestro y acá están todos los amigos y colegas compartiendo este rato. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, me alegro de poder participar en la última charla del año. Nosotros tuvimos bastantes charlas con todo este tema normativo y todas las actualizaciones que estuvimos, y un poco apoyando a los clientes también para el entendimiento de lo que va pasando en comercio exterior y estando a tono con lo que se necesita y estando cerca de los clientes. Nos parece buena oportunidad también acercarnos a ustedes, junto con Analía, como para que cualquier cosa que ustedes necesiten, o cualquier duda, inquietud, o si necesitan frenarnos en cualquier momento para aclarar alguno de los temas que vamos a hablar, bienvenido sea. Hace un ratito estábamos hablando, en general en estas charlas, a veces participan un montón, a veces participan menos. A mí la verdad que me gustaría que participen, porque en general las dudas van alimentando, la duda de uno soluciona el tema de otro, y uno se va animando con otro tema, y de hecho muchas mejoras que nosotros por ahí hicimos en los sistemas, o cosas que nos sirvieron para acercarnos a los clientes, surgieron de estas charlas. Así que ahí la dejo a Naría hablar. Hola, buenas tardes, gracias Gonzalo, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Si les parece bien, vamos a comenzar, les vamos a compartir la presentación que armamos. Flor, si me permitís compartir. A Gonzalo también le dimos el permiso de coanfitrión, ahora pueden compartir ambos. ¿Querés que comparta? Ahí estoy. El permiso para compartir pantalla. Ah, bueno, bárbaro. Ahora, ¿ahí están pudiendo ver bien? Sí, sí. Perfecto. Bárbaro. La idea, cuando nos acercaron la propuesta y nos pusimos a trabajar con Gabriela, conferencia, y con Gonzalo, para poder hacer este cierre de año y en vísperas del año que viene, lo que pensamos es tratar el mayor impacto que tenemos las empresas argentinas al interactuar con nuestras contrapartes en Brasil, destacar, saber cómo estamos hoy en lo que nos impacta mayormente, que son en los pagos de importaciones, y como uno de nuestros principales consumidores, los exportadores de Brasil, ver cómo están hoy las normas, cuál es la realidad, qué opciones nos da el central para poder tener un mayor flujo para afrontar estos compromisos. Hacer un repaso de las últimas normas, que algunas van a entrar en vigencia ahora a partir del 1 de diciembre, repasar un poco el sistema también de pago que tenemos especialmente entre Argentina y Brasil para nuestro comercio bilateral, y cerrarlo con perspectivas, digamos, para las proyecciones que hay en materia de comercio exterior para el próximo año.
Si les parece bien, vamos a comenzar con la primera parte, que es hacer un repaso de los últimos cambios que hay en materia de pagos de importaciones. Como ustedes ya conocen, desde el año pasado, a partir de las normas cambiarias del Banco Central, lo que estipuló es un cálculo que es propio de cada importador para poder ir afrontando las deudas que tienen con el exterior, los compromisos que tienen y las futuras compras. Los cambios más recientes que se dieron a mediados de octubre, lo que hizo fue, en ese cálculo, famoso cálculo matemático que nosotros con nuestros clientes y los bancos mencionamos del cupo importador, tuvo un gran impacto porque más allá del propio cálculo que tiene cada empresa, hubo una reducción de ese monto que nos permite sobregirarnos como importadores de 1 millón a $250.000. A su vez, otro cambio importante que hubo es que durante este mes, durante el mes de noviembre, quedaron suspendidas las posibilidades de los pagos anticipados de bienes de capital, y también modificó una de las excepciones que eran las más utilizadas, a ese cálculo matemático que eran las más utilizadas por todas las empresas, que era poder pagar el valor total de una importación si esta ya se encontraba embarcada, se encontraba la mercadería en viaje. ¿Sí? A partir del último cambio que hubo en las normas, incluyó esa modalidad de pago, todo lo que se llama como pago vistas, o pago de deudas, pero que todavía no se tiene el registro aduanero, dentro de este famoso cálculo que va a depender de la posibilidad de cada importador, si tiene o no saldo, con un máximo de este sobregiro de los $250.000, básicamente entre lo que va pagando y va importando. También otro de los cambios que hizo recientemente fue ampliar todo lo que son los pagos relacionados con los kits relacionados a la pandemia, medicamentos críticos, y también todo lo que es relacionado con la provisión de medicamentos, que tiene un propio cupo particular. Anteriormente solo mencionaban los pagos anticipados, y esto lo fue, a partir de estos cambios normativos, abarcó también los pagos de importaciones, todos los conceptos que sean relacionados con sin registro aduanero, tanto los pagos vistas propiamente dichos para estos productos, y los pagos anticipados, ampliando los códigos que antes se utilizaban solo para pago anticipado, identificarlos para esta modalidad también de contratación. Otro cambio también que fue significativo, no porque sea un impedimento para poder pagar, sino porque requiere mayor carga y previsión a las empresas en forma administrativa, es recordar que por día toda empresa debe, mejor dicho, a partir de pagos de $10.000 en el conjunto de las entidades, y reitero, es diario, no es por operación, hacer la previsión de la calendarización, ¿sí? De informarlo con una anticipación mínima de 48 horas. Como siempre nosotros decimos, esto lo pueden hacer por un solo banco, y les sirve para pagarlo por otras entidades, lo pueden hacer por la misma que pagan o no, lo importante es que siempre estén informados. Como les decía, al bajarse el importe y ser no por operación, sino por la sumatoria de pagos que se efectúan en el día, 10.000, es importante tener esto bien incorporado en el ejercicio, ¿no? Porque la falta de información impediría poder hacer un pago, aunque toda la documentación y la operatoria se encuadre perfectamente en la normativa. Y recuerden de la previsión de las 48 horas, como siempre decimos, los fines de semana por medio, algún feriado, de tener bien planificado eso para que puedan pagarse, y también para que les puedan confirmar, ¿no?, al proveedor que está esperando de estos fondos, tener bien programada la fecha efectiva del pago. Las novedades que tenemos más recientes es, así como les comentaba, que dejó de ser un acceso directo al mercado de cambio. Vieron que antiguamente, si una mercadería ya estaba despachada en origen, digamos, del puerto, embarcada, en viaje, todo lo que era embarcado desde julio del año pasado, antes tenían acceso directo, no tenían límite en cuanto al importe. A partir del último cambio normativo, dejó de ser una excepción en sí misma, pero sí el Banco Central diferencia por tipo de bienes, ¿sí? Va a hacer 3 clasificaciones de bienes.
divide lo que son los bienes de capital, que van a tener su propia excepción a partir del 1 de diciembre, por lo que sea el mes de diciembre. Luego divide los tipos de bienes que son considerados para insumos, ¿sí?, que forman parte de la cadena de producción, y luego quedarían los restantes bienes. Respecto a lo que son los bienes utilizados para insumo, que acá lo importante aclarar, y esto nos los aclaró en diferentes charlas que nosotros tuvimos con el Banco Central, acá lo que se buscó a partir de esta excepción es no afectar a las cadenas de producción, ¿sí? Por lo tanto, se debe de considerar insumos ya sea para el propio importador que está haciendo esta compra, como también si quien es importador se lo vende, ¿sí?, a su cliente que se lo vende, le forma parte ese bien de esa cadena de producción. Un ejemplo claro que se utiliza, por ejemplo, son los fertilizantes, ¿sí?, que generalmente quien es el importador de esos fertilizantes los vende en el mismo estado, pero sus clientes lo utilizan en la cadena de producción. Este es un ejemplo claro para poder entender a qué aplica esta excepción. Y acá lo que nos dice el Banco Central es, aquellos clientes donde ese cálculo matemático no nos esté dando, ¿sí?, esté en negativo, tengamos más pagos registrados que los despachos que venimos haciendo, y ya excedimos esos $250.000 que se tiene por norma, lo que dice el Banco Central, en caso de importaciones de insumos, de bienes que van a ser insumos en un proceso productivo, estableció nuevos códigos de concepto y un nuevo cálculo para poder saber si se puede afrontar ese pago. Acá el Banco Central lo que permite es, por mes, ¿sí?, en el conjunto de las entidades, se van a poder hacer pagos de estas compras, estas importaciones de insumos, siempre y cuando los montos mensuales en el conjunto de las entidades por importador no superen el promedio de los últimos 12 meses que se hayan hecho de importaciones, ¿sí?, tienen que ser los 12 meses inmediatos cerrados, ¿sí? Es parecido, ¿vieron al cálculo del cupo que se toma todos los despachos y todos los pagos? Pero acá el Banco Central, en vez de ir digamos que al inicio sea el 1 de enero de 2020, lo que hace es tomar todas las importaciones que venís haciendo, que tenés registradas en aduana los últimos 12 meses cerrados, a eso le restás, si tenés pagos con registro aduanero pendientes, ¿cuáles son? Pagos anticipados, pagos vistas, pagos que me dio plazo mi proveedor, pero todavía no despaché la mercadería. Si está vencido el plazo, vieron que hay 90 días o 170 días, según si son bienes de capital. Entonces sería, recapitulando, todas las importaciones que se queden registradas en aduana en los últimos 12 meses inmediatos cerrados, restamos si tenemos algún pago sin registro aduanero que se haya vencido ese plazo que hay para demostrar la serialización vencido, y de eso se saca, digamos, a ese promedio de los 12 meses le restamos esos vencidos, y el monto, ese cálculo que nos da ese promedio neteado de lo vencido, tiene que ser igual o superior a los pagos mensuales que se hagan por compra de estos insumos. Es como mi máximo a poder pagar por mes calendario entre todas las entidades para pagar insumos. Y para poder tener el control, ¿sí?, de esta nueva modalidad de pago para este tipo de bienes, es que el Banco Central creó dos códigos de conceptos nuevos para diferenciarlos, que se llaman el B18 y B19. Uno es el B18 es el de pago vista, es decir, me embarca, la condición de pago es contraembarque, pagar, y el B19, que es, me dio plazo mi proveedor, pero todavía no nacionalicé los bienes. Esta es una excepción, un nuevo, como un mini cupo, un nuevo cupo independiente al cupo general, que pueden utilizar los importadores de insumos, reitero, de insumos ya sea propio o a quien se los vende, es un insumo para su cadena de producción, y cuando su saldo le da negativo, ¿sí? Entonces podría enmarcarse en este propio cálculo para este tipo de bienes únicamente. Y la otra, esa ya está vigente, ¿sí? Y la que entrará en vigencia desde el 1 de diciembre, en principio hasta el 31 de diciembre, es la posibilidad de los pagos de bienes de capital, ¿sí?
para poder manejar estas excepciones nuevas que surgen, esta modalidad de pago, a partir del 1 de diciembre, también el Banco Central creó 2 códigos nuevos, ¿sí? Ya existía el B12, que es el de pago anticipado, y creó 2 códigos nuevos, que son el B20 y el B21, también uno para pago vista de bienes de capital, el B20, y el B21, pago de deudas comerciales con registro de aduanero pendiente de bienes de capital. Y acá lo que nos dice el Banco Central es, si vos tenés la necesidad de una compra de un bien de capital, y ese famoso cálculo matemático, cupo importador, no te es suficiente, no tenés saldo suficiente para poder hacer esta adquisición, podés tener un propio cálculo en esa compra, ¿sí? Ese propio cálculo lo que nos dice es que por compra de bien de capital, vamos a poner un ejemplo, una factura, hasta el 30% de esa factura se podría pagar en forma anticipada, ¿sí? De la adquisición de ese bien de capital. Agrega un 50% más, la norma lo que habla es de un 80% entre la sumatoria de anticipados y pago, y las 2 condiciones de pago, que son estos 2 nuevos códigos, donde todavía no se nacionalizó el bien, que es el pago vista, o de a plazo sin tener aún el registro, ¿sí? Por eso se habla de un 30 como máximo anticipado, más un 50 de la modalidad de ya la mercadería en viaje. Y siempre quedaría un 20% restante que debería pagarse en forma diferida. Recordemos que esto es para aquellos casos en donde no se tenga saldo en el cálculo que está vigente desde el año pasado. Si tuvieran saldo disponible, podrían, por ejemplo, hacer el 100% en forma anticipada, pero tienen que darle el cálculo matemático. Si ya están negativos en ese saldo, es que podrían ir a esta otra modalidad con estos porcentajes en los pagos de la factura, de los montos máximos de las facturas, a abonar. Ahí es el famoso 30-80, que ese 80 está compuesto por hasta máximo 30 y 50 diferido, o podría ser vista, perdón, o podría ser el 80, hasta 80 todo vista, y siempre teniendo un 20 restante de pago diferido. Algo importante para recordar, que estas 2 nuevas modalidades, tanto para los insumos como para los bienes de capital, no son pagos neutros, ¿sí? A diferencia de la excepción que existía anteriormente, que fue suspendida, que por ejemplo un pago anticipado de importación se podía pagar y quedaba neutro porque restaban los pagos, pero sumaba, se sacaba ese cálculo matemático. Estas excepciones, los pagos restan y no se vuelven a sumar, ¿sí? O sea, queda registrado ese pago, y la forma de recuperar saldo va a ser cuando se haga el registro aduanero, que va a volver a sumar el saldo del despacho. ¿Sí? Recuerden que en este cálculo matemático, que fue extendido, y las normas que estamos conversando sobre este cálculo y las excepciones de ese cálculo, están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año en principio. ¿Sí? Y básicamente siempre el cálculo es todo lo despachado, lo que registramos en aduana desde el 1 de enero del 2020, le restan todos los pagos que tengamos realizados desde la misma fecha, del 1 de enero de 2020, hasta el propio que se está solicitando hacer. Le restan, si tuvieran pagos sin registro aduanero, del último de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2019, que aún estén sin regularizar. Le van a restar estos pagos que estamos comentando, ¿sí? En la totalidad, y solo quedan neutros cuando se hacen, bueno, obviamente los pagos ya con despachos, ¿sí? Que van por la excepción de todo lo embarcado a partir del 1 de julio del 2020, y también las excepciones de todo lo que son los pagos sin registro aduanero relacionados con la pandemia, medicamentos, insumos críticos asociados con todo lo que es la atención sanitaria. Y por último, otro de los pagos que también quedan neutros, que tienen despachos, son aquellos que están relacionados con garantías o financiaciones de agencias oficiales de créditos, del Banco del Exterior, aclarando que esa modalidad de que se puede acceder al mercado y pagar es para deudas, ¿sí? Que fueron concertadas anteriores al 1 de julio del año pasado, 2020.
¿sí? Esa excepción es para aquellas operaciones que ya venían instrumentadas de esa forma, donde hay una agencia oficial de crédito que fue quien favoreció desde el origen poder concretar esa operación, o que tienen una financiación, una garantía de un banco del exterior, pero también tienen una fecha, digamos, de deudas que fueron contraídas hasta, sería el 30 de junio del 2020. ¿Sí? Recuerden que ya todo lo despachado a partir del 1 de julio, el embarque, que tengan embarque a partir del 1 de julio, ya pueden tener eso acceso directo. Estas son las novedades más importantes, y digamos, el marco actual que hoy nos estamos rigiendo en todo lo que es pagos de importaciones, que como les comentaba hasta recién, algunas inician como las de bienes de capital a partir del 1 de diciembre, la posibilidad de usarlas, y tienen vigencia, validez hasta fines de este año. Ahora, Gonzalo lo que les va a comentar es posibilidades de justamente exceptuarse de estos cálculos, de salir de estos cálculos matemáticos cuando nos encontramos en desventaja frente a ese saldo, esa balanza. Tal cual, tal cual. Bueno, después de todo el cálculo del cupo, que en algunos casos algunos clientes quedaron en forma muy desfavorable porque fue una fecha arbitraria, enero del 2020, y algunos clientes habían pagado o pagaron ese año mercadería que ya había arribado al país el año anterior, entonces quedaron en la cuenta, les sumaba solo los pagos, y las oficializaciones que vendrían a neutralizar quedaron fuera del periodo y no levantaron cabeza nunca más, o algunos que quedaron al revés, que habían pagado anticipado y después oficializaron en el 2020, entonces esos tenían por ahí una ventaja, aunque ese despacho en particular no necesitaban pagarlo porque ya había sido cancelada la obligación, pero sin embargo en la cuenta quedó una parte de un lado del río y la otra parte del otro, entonces según cómo quedó, si quedó el pago para un lado, quedó la oficialización para el otro, por ahí quedó en ventaja o en desventaja, independientemente si esa obligación la debía o no. Bueno, existen excepciones, el central fue algunas cosas las fue flexibilizando, y en principio hizo dos grandes flexibilizaciones. Una es la certificación con aumento de exportaciones, que voy a hablar un poquito ahora, y después más adelante viene otra posibilidad de ingresar a un préstamo financiero, que viene más que nada, nosotros tenemos muchas presentaciones de clientes que quedaron al principio mal parados con el cupo, y me parece que estos dos modelos vinieron para eso, para regularizar un poco en estos clientes, poder afrontar los pagos. Pero no solo, en este caso la certificación no es solo para cupos, sino que entra dentro del mismo mecanismo otros pagos que hoy requieren autorización previa. No sé si ustedes acá en el grupo trabajan con vinculadas de Brasil por ahí, pero si es así, saben que los pagos a vinculadas, desde el inicio de la normativa cambiaria, prácticamente para todo requieren autorización. Entonces, utilidades y dividendos requieren autorización expresa, los servicios a vinculadas, salvo alguna excepción, cuando se recauda por cuenta y orden, que se puede pagar sin problema, pero los servicios a vinculadas requieren, en el 100% de los casos, autorización previa al Banco Central, que como ya sabemos, es enviar una nota y en general nunca ocurre la excepción, ¿no? Nosotros tenemos varias notas presentadas, muy cada tanto aparece una autorización, pero es muy difícil de conseguir. La devolución de deudas financieras vinculadas, que también se puede pagar el interés, pero esto se viene prorrogando, ahora también es otra de las cosas que vence a fin de año, no sabemos si se va a prorrogar, pero hoy por hoy si yo quiero hacer un pago de capital a una vinculada, los intereses los puedo pagar, pero el capital tengo que pedir autorización, y bueno, el cupo, si no tengo cupo podría entrar por este mecanismo. ¿Qué consiste en qué? Consiste en, si yo soy un exportador que primero tengo que tener exportaciones este año y el año pasado, ¿no? Porque si solo exporté en el 2021, no puedo usar el mecanismo porque no tengo con qué comparar. Después, si este año, que todavía sigue en curso, exporté más de lo que exporté, lo que había exportado el año pasado, lo que me permite es
El Banco Central hace un cálculo que en general se lo deriva la información a un banco, que es el banco en donde yo, o el cliente, nominó más permisos de embarque en la operatoria de exportaciones. Ese banco va a ser el que va a estar encargado del seguimiento. Entonces, si yo tengo un diferencial entre lo que exporté este año menos lo que exporté el año pasado, Central aplica unas tasas que van 5, 10, 15 y 20% dependiendo del producto, ahí daría un monto que el cliente podría utilizar para cualquiera de estos pagos. O sea, podría utilizar para pagar dividendos, podría pagar servicios a vinculadas, deudas financieras, estas que hasta fin de año tendría que pedir autorización, y podría saltar el cupo, en caso de no tener cupo, no entrar en ninguna excepción o los 250 no alcanzan. Esto podría ser un mecanismo. El cálculo lo hace el Banco Central, el banco que fue nominado por el Banco Central, que en principio es el que fue más nominado por el cliente, emite certificaciones, se puede pagar por la misma entidad o por otra entidad, y tiene un tope que es el 30% de lo que se exportó el año pasado. O sea, se tiene que considerar todo lo que se exportó en el 2021 menos el 2020, con esta cuenta que hace el Central, con estas tasas. Eso va a dar un número que no podría excederse del 30% del FOB de todo lo exportado del 2020. Ese sería uno de los mecanismos por el cual podrían hacerse pagos que hasta el momento requieren autorización. Y después, en la próxima, tenemos otro mecanismo que también el Central a partir de acá, no, es incremento por ser exportador. En este caso es algo similar, en donde el Banco Central lo que permite es, si yo ingreso fondos, la mecánica es ingresar fondos, como la mecánica de lo que viene más adelante, que es lo financiero, es ingresar fondos de un anticipo o una prefi, y la primera norma, que fue el 2 del 10 del 2020, lo que permitía es utilizar el 50% del valor de esta exportación, o sea, de este ingreso por exportaciones, que tiene que tener un plazo de 180 días mínimo, para poder, con ese 50% del monto, el 50% del monto que estoy ingresando, lo podría utilizar para hacer pagos de importación. Eso sería la primera opción. Después el Central vino a aumentar con el otro 50%, esto fue el 19 del 3 de este año, para el caso de bienes de capital. O sea, en este caso, además, deberían ser los bienes de capital, o que califiquen como insumo para la producción de bienes exportables. O sea, con esos dos requisitos, también se podría utilizar el otro 50%. O sea, si yo ingreso una prefi o un anticipo de exportación, por 1.000.000 tengo 500.000. Si quiero pagar bienes sin problema, y después, si además por los otros 500.000, los restantes, necesito hacer un pago de un bien de capital o de algún insumo necesario, también podría usar los otros 500.000, y después, bueno, un requisito de una declaración jurada que nosotros tenemos que pedir, que eso es por norma. O sea, esos serían los dos puntos. Y ahora Ana le va a contar una tercera opción que tiene que ver con lo que es financiamiento, que tiene una lógica parecida. Esta otra opción está relacionada con préstamos financieros tomados en el exterior. Acá el Central no limita el tipo de acreedor, pueden ser bancos, pueden ser privados, está orientado sobre todo principalmente a contrapartes vinculadas y relacionadas. Acá lo que la norma nos prevé y lo que permite es que si hoy una empresa que tenga deudas de pagos de importaciones, que por este famoso cálculo no está pudiendo acceder al mercado, o tuviera pagos de servicios entre vinculados, que como bien decía antes Gonzalo, son de las operatorias que por hoy se requieren de conformidad previa del Central. Acá lo que indica es que cualquiera de estas dos deudas comerciales, pago de importaciones de bienes o de servicios,
que la empresa tenga registrada, a la fecha que ahí vemos, al 30 de junio del 2021, si se consigue tomar un préstamo financiero con el exterior, cuya vida promedio sea de 2 años, ¿sí? Con 3 meses desde que se liquida en el mercado de cambio de gracia para pagar la primer cuota, estamos hablando más o menos de 4 años, ¿sí? De punta a punta, digamos, para poder cancelar el préstamo, permitiría hasta 5 millones, ¿sí? de dólares, digamos, este uso de opción por quit, por empresa, el Banco Central lo permite para cancelar deudas de hasta 5 millones de dólares, ¿sí? Pero lo que te dice es, por el mismo valor del préstamo que vos ingresás y liquidás en el mercado de cambio con este tope de 5 millones de dólares, dentro de los 5 días de esa liquidación podrías acceder a pagar, a cancelar deudas con el exterior, que hoy por hoy de esta forma requerir de conformidad previa del central. Ya sea como indicaba antes, porque ese saldo, esa balanza, ese cálculo entre lo que se viene pagando y lo nacionalizado nos da negativo, y quedamos fuera de esos 250.000 dólares y no aplicamos en ninguna de las otras excepciones, o porque se trata de servicios entre empresas vinculadas. Lo que se busca acá es que las empresas puedan cambiar esas deudas, ¿sí? Poder cancelar deudas que ya tienen mayor antigüedad y la reemplazarían por una deuda financiera a mediano plazo. Esta es una de las opciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que han hecho uso de esta opción. Les comentaba el tema de, generalmente, lo más probable podría ser entre empresas del grupo, ¿sí? Ya que por la vida promedio que exige el préstamo, por el plazo del préstamo, es más difícil en el contexto actual de poder obtener financiación de un banco directo, ¿no? De un préstamo financiero con estas características. Pero la norma no limita el tipo de acreedor, y sí este tipo de operaciones, llegado el caso que obtuvieran financiación de una contraparte vinculada, este préstamo sí podrían cancelar el capital, digamos, queda exceptuado de esa limitante que existe hoy por hoy, que los préstamos financieros, las deudas financieras con contrapartes vinculadas, el capital no se pueden pagar sin la conformidad previa. O sea, este préstamo podrían usarlo para cambiar este tipo de deudas, poder cancelar deudas comerciales registradas hasta el 30 de junio de este año, cambiarla por esta deuda financiera de mediano plazo, pudiendo pagar estas cuotas. Los únicos que sí tienen que tener en cuenta es esto, de que tiene que haber 3 meses de gracia, digamos, de que se liquida, la primer vencimiento de cuota puede ser transcurrido los 3 meses, y en total la vida promedio para cancelar el préstamo tiene que ser de 2 años. Y esta opción está habilitada por el equivalente de hasta 5 millones de dólares, y tiene que estar, poder accederse al mercado, reitero, dentro de los 5 días que se liquida. ¿Sí? Acá siempre lo que se aconseja es tener bien identificadas cuáles serían las deudas, llegado el caso que van a acceder a este tipo de financiación del exterior, tener bien identificadas cuáles son las deudas, trabajar las operaciones, porque como toda normativa dice que el resto de los requisitos deben ser cumplidos, entonces tener bien identificadas cuál sería la operatoria, tener bien definida la documentación, coordinarlo bien con el banco con el que trabajan esas operaciones, de forma tal que cuando ingresa ese préstamo, verificar que cumpla con todos esos requisitos y rápidamente poder hacer los pagos, contemplando que tenemos las 48 horas previas también del preaviso. Por eso tendría que ser una operatoria coordinada, tanto el ingreso como la salida, pero es una opción que está vigente y que se puede hacer uso para pagar. Sobre todo, por ejemplo, los casos que nosotros tuvimos fueron de importaciones anteriores al embarcado, vienen ese stock de deuda que quedó y que se está haciendo difícil a muchas de las empresas poder pagarlo porque no tienen la balanza negativa. Esta podría ser una buena opción. Después, otra de las limitantes para egresos, en general tenemos 3 limitantes, para lo que es importaciones y por ahí 2 limitantes para el resto de los egresos. Bueno, la del cupo que venimos hablando desde que empezó la reunión, que es para importaciones, y después tenemos
otros dos requisitos que tenemos que controlar a la hora de dar acceso a los clientes, que es la operatoria del famoso contado con liqui, y los activos líquidos. Si la empresa cuenta con activos líquidos de más de $100.000, no se le podría dar acceso al mercado cambiario, y el tema del contado con liquidación, si la empresa o la persona accedió a realizar operaciones de contado con liquidación en los últimos 90 días, no estaría en condiciones de acceder al mercado cambiario, y después esto es un ida y vuelta. Si la empresa primero accede al mercado cambiario, estaría inhabilitada para hacer contado con liquidación en los días siguientes al acceso al mercado cambiario. Lo que pasó acá en la última comunicación, en la 7385, fue que agregó una de las cosas que no estaba en el contado con liquidación. En general, uno lo aclaro porque a veces genera muchas dudas. Me preguntan, ¿esto es contado con liqui? ¿Esto no es contado con liqui? El contado con liqui inverso, por ejemplo, cuando yo paso de dólar a peso, eso no invalida el acceso al mercado cambiario. Sí, cuando yo paso de tener una posición en pesos a tener una posición en dólares a través de bonos. Lo que pasaba hasta acá era que siempre era por la compra y venta de los bonos. En el mercado secundario yo compraba los bonos, vendía los bonos en moneda extranjera, los compraba en pesos, los vendía en dólares, me quedaba con los dólares. Ese mecanismo era contado con liquidación, pero quedaba fuera, que fue lo que vinieron a agregar a partir del 29/10, cuando yo compraba, con pesos, compraba el bono y esperaba y lo cobraba del Estado al momento del cobro. No sé, 5 días después, el bono estaba por vencer, yo compraba el bono. Si yo hubiera comprado el bono y se lo vendía a alguien y me daba los dólares, eso quedaba contado con liquidación, pero si compraba, pasaba de pesos a dólares, cobrando el bono al final. Bueno, esto fue lo que incluyeron en esta última norma. O sea, no solo es la compraventa del bono, sino que es si lo compro y lo espero y lo cobro. Ahí también entraría dentro de estos 90 días antes y después. Lo único que, bueno, los 90 días anteriores comienzan a contarse desde el día de la publicación de esta norma, que es el 29 del 10 del 2021. Cuando ya pase 90 días, van a ser 90 para adelante y para atrás, tanto para la compraventa como para el cobro del bono al final, ¿no? Hoy tenemos como dos plazos, 90 para atrás para el contado con liqui, y en este caso de esperar el bono al vencimiento, tengo que contar del 29 del 10 para adelante. Después se va a regularizar con el tiempo. Bueno, esa sería la nueva, la novedad en relación al contado con liquidación. Y después, ¿qué teníamos? No me avanzaba la página. Ahí estamos. Sí, y después, como les comentamos al principio, también nos pareció importante poder repasar y contarles del sistema que está vigente desde el año de fines de 2009, que se instauró y se inauguró entre Argentina y Brasil. Es el mayor flujo de operaciones que se canalizan por este sistema, y que a lo largo de estos años, hasta este propio año, se fueron incorporando más países, ¿sí? Luego, después de Brasil, se incorporó Uruguay, y recientemente este año Paraguay. En lo que respecta a los pagos y al intercambio de flujos de pagos y de cobros de operaciones por el comercio internacional entre Argentina y Brasil, a través del sistema de pagos conocido SML, que es la abreviación del sistema de pago de monedas locales entre Argentina y Brasil. Este es un sistema que, a diferencia de los pagos tradicionales que se realizan en divisas, en dólares, en euros y restantes monedas, que los bancos que efectúan estos manejos de fondos, estas cobranzas, son bancos comerciales, llamados bancos intermediarios o corresponsales, a los cuales los bancos tenemos cuenta acá en Argentina y en el exterior. Los bancos que centralizan y que hacen de bancos intermediarios son los bancos centrales de los distintos países que intervienen en este mecanismo. Este sistema es paralelo y convive con el que les comentaba, con los tradicionales para pagar dólares, euros, etc. Y la particularidad que tiene es que se utilizan los bancos centrales y que se gestiona la modalidad de registrar las operaciones en aduanas
contablemente y efectuar los pagos se hacen en las monedas de cada país. Así es el caso que cuando Argentina es quien importa a Brasil, toda la operación en aduana se va a registrar en reales. ¿Sí? Ustedes van a deberían contar con la factura, con los despachos en reales, y si fuera a la inversa, desde Argentina se exportara al exterior, la facturación estaría en pesos. Por razones obvias de cotizaciones y de monedas, este sistema y el mecanismo en la Argentina se está utilizando para los pagos de importaciones, ¿sí? En el cual se instrumenta, a diferencia de los pagos tradicionales, consta de 3 días en total este mecanismo. Hay un primer día en donde la empresa argentina se acerca a su banco e informa que necesita hacer un pago a través de este sistema en la moneda reales, ¿sí? El valor está expresado en reales. Hay un segundo día en donde el banco, a través que está haciendo este trámite, le va a informar este tipo de cambio, que es una tasa que informa el Banco Central, que es el resultante de dólar pesos, real pesos, ¿sí? Y de esa conclusión sale una tasa, que es este tipo de cambio que se utiliza para el sistema, el cual diariamente es publicado por el Banco Central. Y un tercer día, en donde ese segundo día es de aceptarse esa cotización, ¿sí? La información que se da son tantos pesos, ¿sí? De ahí sale esa tasa entre el monto en reales que se quiere realizar y los pesos, y un tercer día que sería el pago que estarían recibiendo su proveedor en Brasil. Por este sistema se pueden cursar únicamente las operaciones de pago de importaciones, ¿sí? Menciona los servicios, pero los servicios cuando acá se menciona no son facturas de servicios propiamente dicho, sino son los fletes y seguros relacionados que forman parte del Incoterms, de la compra-venta internacional. Y desde su origen se estableció como un mecanismo, ¿sí? Entre los países, en donde lo que se busca es unificar una tasa que va a estar relacionada siempre a las paridades de la moneda, en este caso del real versus el dólar, y del peso versus el dólar, y sale de esta negociación una a una que se puede realizar en cuanto a las cotizaciones en dólares. Este sistema, a diferencia de los inicios, ¿sí? Cuando surgió el mecanismo, se rige por las mismas normas cambiarias que si el pago se hiciera en divisas, ¿sí? Que si el pago fuera en dólares, que si el pago fuera en euros. Eso es importante aclarar porque muchas veces se puede dar a interpretar, o pasaba al inicio, ¿sí? De que como no había una compra-venta directa, ¿sí? Una negociación directa, no debía ser calendarizada la operación, o quedaba al margen, exceptuado la normativa cambiaria. Los pagos a través de este sistema deben cumplir todos los requisitos, ¿sí? Le va el cupo, tiene la limitante de vincular llegada al caso, debe ser calendarizado. Las particularidades son estas que mencionaba de las monedas, que se puede pagar deudas de hasta un año, ¿sí? De plazo de su proveedor, y generalmente es utilizado a demanda de los proveedores de las empresas en Brasil, porque según la relación en el momento que se haga la operación del real y el dólar, de la cotización, puede ser beneficioso ese cambio, esa cotización que obtiene el propio proveedor, de facturar en reales o facturar en divisas. Es un mecanismo que existe, que contamos, que ambos bancos ofrecemos. No es un sistema que se ofrezca tanto acá en la Argentina, pero sepan que está vigente, que si su proveedor se lo solicita, perfectamente lo puede canalizar, y sí es importante tener en cuenta de que le van a aplicar las mismas normas cambiarias que estén vigentes al momento que quieran efectuar la operación. A ver, y vamos a avanzar. A ver. Bueno, y después un poquito como la idea era hablar del año que viene, y nosotros, si bien no somos economistas, pero bueno, el banco tiene sus economistas, y la idea era un poco por la experiencia y por algunos gráficos de lo que venimos viendo, lo que nos dicen nuestros economistas, teniendo en cuenta que a fin de año
vencen, ya algunas de los vencimientos los nombramos, por ejemplo, el tema del cálculo del cupo y demás, tiene un periodo que arrancó en el 2020, fue hasta fin de año del 2020 y se prorrogó hasta el 2021, el pago de servicios a vinculadas de préstamos es hasta el 2021, la 7106, que es una refinanciación medio compulsiva de los préstamos financieros, llega hasta 2021. Bueno, digamos, ¿qué va a pasar en el año que viene? Si va a seguir, no va a seguir. Es un poco futurología, pero lo que vemos es que, o sea, por la experiencia de tantos años en comercio exterior, bueno, el tema acá es siempre la escasez de dólares. A medida que hay escasez de dólares, las restricciones siguen. Si afloja un poquito y empiezan a entrar dólares, las restricciones se van levantando. Entonces vemos que por ahí el economista lo que estaba proyectando es que tenemos vencimientos, o sea, tenemos demanda de dólares del Estado porque va a tener que enfrentar las obligaciones de los préstamos con el Fondo Monetario, el Club de París, y vemos que viene subiendo el gap entre lo que sería el dólar blue o el dólar MEP y el dólar oficial, porque hay mucha demanda, el Banco Central está limitando esto, la CNB también saca muchas normativas en relación al contado con liqui, limitándolo, 50.000, no 50.000, pone más requisitos. El Banco Central también puso requisitos para las empresas que hacían contado con liqui, también a los accionistas, que eso limitaría a la compra o al acceso al mercado cambiario. Entonces lo que creemos es que el año que viene va a seguir más o menos un modelo similar a este, en donde va a haber restricciones, va a haber cupo, por ahí va a ser más o menos estricto dependiendo de estas variables, que ya vemos que bueno, hay mucha demanda de dólares, hay mucha demanda atrasada. Nosotros tenemos muchos clientes que les presentaron notas desde el principio, que fueron subsanando su problema de pagos al exterior con estos préstamos que decía Analía hace un ratito, o con la certificación de exportaciones, pero por ahí a muchos no les alcanzó, o sea, hay una demanda atrasada también, que hay que tener en cuenta. Así que, digamos, consideramos que va a seguir fluctuando el tema de las restricciones, pero van a seguir, calculo que la van a prorrogar el año que viene. Y también es verdad que los economistas dicen que por ahí las exportaciones van a ser buenas, entonces eso entraría más dólares, entonces aflojarían un poquitito las medidas, dando más posibilidad de pagar importaciones. Pero nosotros lo que creemos es que a fin de año estas medidas se van a prorrogar, no sé si exactamente igual, pero se van a terminar prorrogando todo lo que es IMPO seguramente. La parte de préstamos financieros no lo sé, porque esa norma estaba más que nada creada para grandes empresas que concentraban toda la parte financiera, todas las deudas que había que pagar, y bueno, los obligaron a hacer una financiación 60-40, eso lo hicieron. No sé si van a volver a hacer un pedido de ese estilo, estimo que no. Pero con lo que es importaciones, calculo que van a seguir las restricciones, y préstamos financieros lo vienen estirando, no sé si van a seguir, pero bueno, un poco era contarles lo que vemos de nuestros economistas, y después quedamos abiertos a preguntas para lo que precisen, si tienen alguna duda concreta, cupo, lo que sea. Sí, y continuando un poco lo que decía Gonzalo, que de lo que venimos viendo, las últimas normas emitidas por el Banco Central sin fecha de vencimiento, fueron que todas estas flexibilizaciones que fueron haciendo para que las empresas puedan pagar deudas ya comerciales, financieras, pagos de utilidades, devolver inversiones, accionistas directos, etcétera, están siempre relacionados con ingresos. Y lo que estamos notando es que
todas las flexibilizaciones últimas que vinieron ocurriendo en limitantes, que se dieron su origen, algunas al inicio de este contexto, en septiembre de 2019, están siempre relacionados a favorecer a todo aquel que genere, que inyecte divisas al país, ya sea a través de exportaciones, de nuevos aportes, de ingresos de capitales. Eso entendemos que va a ser una constante en esta búsqueda de ser un camino más, también de lograr estabilizar la balanza, ¿no? En cuanto a las reservas disponibles. Chicos, seguramente lo están viendo en el chat, pero les transfiero la pregunta de José María. Sí. Respecto a la importación vista de insumos, hay muchos clientes que consultan por este caso y solicitan mayor información. ¿El Banco Central tiene un listado para reconocer qué producto entraría? ¿O qué productos entrarían? Eso es medio complejo, porque hay productos que, lo que nos dijeron, un poco lo que decía también Analía hace un rato, bueno, que tendría que agregarse valor con el producto, con el insumo que se está comprando. Eso yo lo hablé también con el Banco Central. Lo que pasa es que acá no hay una lista, no es como los bienes de capital, que uno puede ir y buscarlos, y otra particularidad es que un bien puede ser insumo, Para una... en un caso, y no, ahí nombraban, no sé, puedo comprar naranjas para venderla y que las consuman, o puedo ser un productor de jugo de naranja y ahí es un insumo. Digo, es como medio complejo. Nosotros nos tenemos que basar bastante en declaraciones juradas y un poco en sentido común, pero el mismo producto puede ser insumo o no. En el caso de la naranja puede ser insumo para un productor de jugo de naranja, que puede ser un producto final. La primera aclaración que me hicieron a mí en el Banco Central, yo llamé y pregunté, bueno, el caso de los fertilizantes, que después lo nombró Ana y lo aclararon, que tenía varios clientes que me estaban preguntando el fertilizante, si es insumo o no es insumo, después lo aclararon, y la primera respuesta que habíamos tenido durante el primer día es que el importador le tendría que agregar valor, que en el caso de fertilizante nunca pasa eso, en general el que compra el fertilizante se lo vende en el mismo estado al productor, y después nos llamaron por teléfono y dijeron no, con que sea insumo en algún momento, o sea, no hace falta que el importador compre la naranja y haga el jugo, puede comprarla, vendérsela a otro que termina haciendo el jugo, y ahí sería insumo, pero bueno, el producto tendría que agregarse valor. Eso es, no sé si Ana, vos tenés algún dato más. Sí, en línea a lo que vos decías, por eso es importante que la propia norma y los bancos tenemos que pedir una declaración jurada del cliente, ¿sí? Porque hace mucho hincapié en esto. A diferencia de los bienes de capital, que no llevan nomenclador y que está identificado, y ahí no hay discusión, depende mucho, lo que el central nos dijo a los bancos es esto, depende mucho con la actividad, tanto del importador como a quien él le vende, en esto que hablamos de la cadena de producción, ¿no? De no cortar una cadena de producción. Y por eso también a los bancos nos dicen, depende también del conocimiento que tenemos los bancos, ¿no? Pero que tenga mucho en esto, en la explicación de ese insumo. Si, por ejemplo, hizo la explicación de los repuestos no son insumos, ¿sí? Llevó la definición de qué es un insumo, ¿sí? Que es esto que se tiene que consumir en un proceso productivo, ya sea del importador directo o a quien él se lo vende. Y bueno, y ejemplos como el que decíamos de las frutas con el jugo, o el que importa telas, ¿sí? Puede ser un bien final para si se vende siempre en ese mismo estado, o si forma parte de un proceso para hacer un determinado, digamos, producto. Hizo mucho hincapié en esto, ¿sí? Lo diferenció de los repuestos, lo diferenció de máquinas, que pueden ser directamente bienes de capital, y hizo mucho hincapié en esto, para qué se está comprando ese bien y en qué, si va a formar parte de un proceso productivo o no, ya sea del importador directo o de los clientes de ese importador, que es el caso, el ejemplo de los fertilizantes que luego se venden a los productores en el campo y que ellos sí lo utilizan forma parte del proceso, por ejemplo, de los cultivos, ¿no? de la producción. Perfecto, perfecto.
Gracias, está diciéndoles José María. Yo no tengo una... Sí, creo que es una pregunta, pero es una pregunta con una reflexión. ¿Por qué después de tanto tiempo que está SML, el sistema de moneda local vigente, no hay mayor difusión ni mayor adhesión? ¿Cuáles son los pros y los contras? Gaby, te cuento, desde una empresa exportadora argentina no es aconsejable por el hecho que tendrían que facturar en pesos. ¿Sí? Hoy un exportador va a facturar, obviamente, preservar su bien exportable en dólares. Por eso siempre el flujo que se vio desde la Argentina fueron pagos de importaciones. Y al no tener un beneficio en cuanto a las normas cambiarias, ¿sí? No es que queda fuera del cálculo, no es que sale de la programación, entonces ahí quedas muy atado a si tiene un beneficio en costos frente a las cotizaciones de las monedas. Bien. O si el proveedor en Brasil tiene algún beneficio por ir por ese mecanismo. Por eso, por lo menos de nosotros, el inicio del SML, por ejemplo, una industria que trabajaba mucho era la automotriz. En los inicios del SML, la industria automotriz utilizó mucho este sistema. Estoy hablando del año 2010, 2011, pero venía mucho el incentivo desde sus proveedores, ¿sí? Desde las plantas, digamos, desde las fábricas allá en Brasil, de gestionarlo. Y lo que vemos, de hecho, me acuerdo que hemos hecho, nosotros con clientes hacíamos ejercicios, si les convenía en dólares o les convenía con la tasa. Y se veía esto, ¿no? Que estaba muy atado con la cotización, sobre todo del real, ¿sí? Porque como que se utiliza para los pagos de importaciones, cuando le convenía más, cuando el real estaba más fuerte allá en Brasil, les convenía facturar a ellos en reales y por consiguiente a nuestras empresas generarlas desde ahí. Yo creo que desde el lado de la empresa, este sería el beneficio, que el proveedor consiga un beneficio allá en Brasil por usar por ese mecanismo, o netamente desde los costos en cuanto a las cotizaciones, real, dólar. Desde el lado de exportación, no es recomendable, por esto que les comentaba, que una empresa argentina tendría que facturar en pesos. Y sí, una sinceridad desde los bancos. Nosotros somos bancos que tenemos nuestras casas en Brasil, por eso siempre los vamos a fomentar, los fomentamos estos mecanismos, pero sí es verdad que pasa también que desde nuestros colegas no se promueve mucho, porque no es que se puede hacer una diferenciación en las cotizaciones, ¿no? Por lo menos generalmente los bancos que trabajamos en SML trasladamos el costo de la tasa que nos informa el Banco Central. Entiendo. Bueno, muy bien, no sé si habrá alguna otra pregunta, si quieren aprovechar, ya estamos sobre el cierre. Han sido impresionantemente claros en una temática que es muy compleja, absolutamente específica. Los compadezco porque realmente están navegando en aguas muy turbulentas. Estar al día con semejante cantidad de información y tan variable, tan cambiante, es un montón, pero bueno, creo que me parece que el mensaje que estaría lindo destacar, resaltar, es que los clientes se recuesten sobre el hombro de sus oficiales, de sus asesores, de sus bancos, que son los que saben, los que tienen la información y los que justamente los van a ayudar, porque quieren eso, porque también hacen negocio con eso y está perfecto. Como digo yo siempre, aquí celebramos la palabra negocios. Dejo por las dudas abierto para un segundo más, un minuto más con la última pregunta. No sé si hay alguien por ahí en el público. Yo quería saludar al gran Claudio Borsa, que nos está viendo desde Brasil seguramente. Hola, Claudio. Nuestro expresidente del Grupo Brasil, vicepresidente del Banco Patagonia. Hola, Claudio. Hola, doctor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un gusto ¿Todo estar bien? aquí. Bien, acá Argentina bien. Complicada, pero bien. No, qué bien.
yo me quedé no sorpreso porque yo acompaño las noticias de ahí, pero la regulamentación cambiar en Argentina me hizo recordar cuando llegué ahí en 2015, pero hoy me parece que las cosas están muchísimo más estrictas así, porque hay normas para todo y compensar los cálculos muy complicados, ¿no? Tremendo, ¿eh? Así que me parece que vamos a tener, las empresas que están en Argentina van a tener tiempos muy desafiadores de acá hacia adelante, si no se arregla la cosa que pueda permitir que ingresen dólares o por la vía financiera, que yo tengo duda que va a ingresar, pero que facilite la vida de los exportadores, que sin importar también van a tener limitaciones para exportar. Tremenda, ¿eh? Y felicito a nuestros disertantes, a Gonzalo y a Analía, porque dominan plenamente la situación, y eso fue algo que nosotros siempre decimos para las empresas ahí en Argentina: confíen en lo que pueden hacer los bancos. Yo conozco bien al Patagonia, pero conozco al Itaú también. Digo, ustedes no van atrás de las Casandras que dicen que se puede hacer eso, aquel, no. Van a los bancos que ahí van a tener siempre la certeza que cómo son las cosas, y que nos van a poner en riesgo la integridad de las empresas. No nos podemos olvidar que cualquier sumario cambiario en Argentina vira una causa penal, y nadie quiere tener una causa penal ahí. Es cierto. Bueno, ha sido entonces un cierre de lujo de boca de nuestro expresidente. Sin querer queriendo, yo lo saludé por privado a Claudio. Me encanta siempre verte. Gracias porque nos acompañas siempre, nos acompañaste todo el año. Qué decirte. Y bueno, chicos, Gonza, Analía, esto recién empieza. Así que a estudiar que el año que viene. A darnos seguida en el 2022. Gracias. El año que viene se viene tan complejo como este. Bueno, muchas gracias a todos, es un placer. Gracias, Mariana, que fuiste nuestra hada madrina de la que generó los puntos, unió los puntos. Somos grandes pontífices en este grupo, así que construimos puentes. Gracias a todos. El 30 se cierra el año, se entregan los premios de integración, nos vemos todos en la embajada.